Pueden sentarse, por favor. Gracias. Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1676 del presente año, formado por amparo en única instancia promovido por Marco Vinicio Mejía Dávila contra la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala. El señor secretario general de la Corte hará relación del acto reclamado, de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. Quien promueve el amparo señaló como acto reclamado la exclusión que hizo de su persona la autoridad denunciada de la nómina de candidatos para elegir relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, sin haber respondido la petición que dirigió por escrito de ser citado y oído para defenderse de manera personal antes de decidir sobre las tachas o incompatibilidades que se formularon en su contra. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito originario de la acción, quien la promovió solicita que al dictar sentencia esta Corte otorgue el amparo a su favor y como consecuencia se le restituya en el goce de su derecho de defensa y que se le permita participar en el proceso de elección de candidatos de relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala. Asimismo, que se declare que el Congreso de la República de Guatemala es solidariamente responsable por los daños causados. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo y requiriente de la vista pública, abogado Marco Vinicio Mejía Dávila, quien actúa con el auxilio del abogado Oliver Neri Muñoz Funes, quienes me han informado compartirán el uso de la palabra. Pueden proceder, por favor. Muy buenos días, Honorable Corte de Constitucionalidad, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo. Mi nombre es Marco Vinicio Mejía Dávila. Me postulé para el cargo de relator contra la tortura, otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, que está estipulada las calidades que se deben reunir en el artículo 19 del decreto 40-2010, que es la ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes. Yo reúno las calidades establecidas en ese artículo 19 del decreto número 40-2010 y de acuerdo a este mismo cuerpo legal no tengo las incompatibilidades que están contempladas en el artículo 20 de esta misma ley. La situación que se está dando acá es de que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República hizo un anuncio público el 8 de marzo del 2017 en donde presentó la nómina de quienes reuníamos los requisitos para optar al cargo de relator contra la tortura.
Es de hacer notar que el 8 de marzo se dio el lamentable caso del albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción en San José Pinula, que es los relatores, son 5 relatores contra la tortura, que ninguno de ellos estuvo presente en esa tragedia que todavía nos sigue enlutando a Guatemala. En esa publicación del 8 de marzo decía que se regía por el artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación, ya que este decreto, el 40-2010, dice que para ser electo se aplicará la Ley de Comisiones de Postulación en aquello que corresponda. En esta publicación se hizo ver de que si cualquier persona de la sociedad civil tenía algún tipo de tachas o impedimentos, que podía presentarlas. Ninguna ley habla de tachas y tampoco habla de impedimentos en el caso específico de la ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Utilizan mucho el término tachas y este no existe legalmente. Entonces, el 14 de marzo del 2017 recibí el expediente con lo que denominaron tachas o impedimentos y me dieron el plazo del 15 al 21 de marzo para que yo presentara mis pruebas de descargo. Entonces, lo que ocurrió fue de que no hubo ningún tipo de notificación, no fui citado, no. Aquí hay una situación muy particular. La Comisión de Derechos Humanos está confundiendo lo que está estipulado en el artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación, donde se hace una primera nómina en la cual se establecen quienes no cumplen con los requisitos y se les notifica para que dentro de 3 días presenten sus pruebas de descargo. Posteriormente se hace una segunda nómina, que esta ya es del artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación, en donde yo aparecí que cumplía con todos los requisitos. Y esto es muy importante, honorable Corte de Constitucionalidad, porque están confundiendo el acto de la notificación. Esta únicamente lo voy a relatar, voy a ser muy breve. Entonces, el 27 de marzo, yo presenté una solicitud sin haber sido notificado de que había sido excluido, solicitando al amparo del artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala que yo fuera citado para ser oído y presentar las pruebas de descargo de lo que llamaban tachas o impedimentos. Y el 7 de abril yo tuve conocimiento por una publicación de Prensa Libre que ya no aparecía en la lista de quienes estaban postulando para relatores contra la tortura. Aquí fundamentalmente lo que está ocurriendo es de que solicité el amparo para que, de acuerdo al artículo 10 literal A, yo sea mantenido mis derechos, fundamentalmente porque se violó mi derecho de defensa contemplado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República, que claramente dice que nadie puede ser condenado ni puede ser privado de sus derechos sin antes ser citado y oído ante juez y con un procedimiento previamente establecido, lo cual también está en el artículo 4 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en donde dice que en todo procedimiento judicial o administrativo deben guardarse las garantías del debido proceso. Y en este sentido, la Comisión de Derechos Humanos, constituida en Comisión de Postulación, desatendió lo que fundamentalmente dice la Ley de Comisiones de Postulación, ya que
en el último párrafo del artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación, cuando ya se presenta una segunda nómina, dice claramente que la comisión verificará la información que hayan proporcionado los postulantes, desechará aquella que no haya sido confirmada y dice el mismo párrafo que este es muy importante, honorable Corte de Constitucionalidad y honorable Tribunal Extraordinario de Amparo, que ahí dice el artículo 20 en su último párrafo que el profesional será notificado al siguiente día de las objeciones que hay a su postulación y que se le dará un plazo de 5 días, debe ser notificado el siguiente día y se le debe dar un plazo de 5 días para ser escuchado. Esto pudimos observarlo en el reciente proceso que también tuvo la Comisión de Derechos Humanos del Congreso con quienes se postularon para Procurador de los Derechos Humanos. En esta acción yo he cumplido con lo que establece el artículo 20 de la Ley de Amparo en relación a la temporalidad, porque el 7 de abril me enteré por una noticia de prensa que yo había sido excluido, lo cual a mi juicio me afecta. Y también cumplí con el principio procesal de definitividad, porque antes de ser, yo nunca he sido notificado, no hay ninguna notificación. Y hay una gran confusión en el informe circunstanciado que presentó la Comisión de Derechos Humanos, que debe llenar los requisitos de una contestación de demanda de acuerdo al criterio jurisprudencial número 11 de la guía que se tiene para la presentación de estas acciones, debe tener las mismas formalidades de la contestación de la demanda y no ofrece ninguna prueba. Solo dice que yo fui notificado y a lo cual se hace eco el Ministerio Público, pero esto no es así porque están confundiendo lo que establece el artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación para la primera nómina y en mi caso, porque en el artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación se excluirán a quienes no llenen requisitos y le dan 3 días para que puedan presentar las pruebas de descargo. En cambio, en el artículo 20, lo que dice es de que en el último párrafo, insisto, aquella persona que en un momento dado tenga objeciones a su postulación, va a ser notificado al siguiente día y escuchado dentro de un plazo de 5 días para presentar sus pruebas de descargo si es que las tuviere. Entonces, en este caso, concluyo en que se está violando el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que yo no he sido ni citado ni he sido oído. Y no puede alegarse, como hizo la Comisión de Derechos Humanos, de que yo presenté las pruebas de descargo de manera escrita, porque el derecho de audiencia, justamente el origen etimológico de audiencia es ser oído, por eso es audiencia, que viene de auditar, de escuchar. Es más, el capítulo 3 de la Ley de Comisiones de Postulación, decreto 40/2010, en el capítulo 3 habla de verificación de la información, entrevistas y auditoría social. Entonces, en ese sentido, yo arguyo de que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, constituida en Comisión de Postulación, está actuando con notoria ilegalidad, lo cual está contemplado en el artículo 28, literal C de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, motivo por el cual estoy pidiendo el amparo. Y en ese sentido, también es muy importante que lo que aportó la autoridad reprochada como acta de la sesión del 22 de marzo en la cual hizo la exclusión,
es que no cumplió con el artículo 9 de la Ley de Comisiones de Postulación, en donde dice que todas las actuaciones deben ser transcritas integralmente. Y ahí la secretaria hace ver de que no tenía ningún expediente a la mano, y entonces iniciaron la sesión para poder hacer las exclusiones dándoles 15 minutos para que pudieran examinar los expedientes de quienes nos estábamos postulando, lo cual también es otra irregularidad, ya que esto era básicamente para que conocieran los expedientes, pero en 15 minutos, de acuerdo a la misma acta que ellos presentan, únicamente lo que hicieron fue ver de que había una información del Ministerio Público de posibles denuncias. Digo posibles porque en ningún momento hubo posibilidad de establecer si quien aparecía ahí, que era Marco Vinicio Mejía, es la misma persona que les estaba hablando. Entonces, en este sentido, también hubo irregularidades porque posteriormente, cuando vi el video de la sesión, en las votaciones no se cumplió con lo mismo que establece el artículo 9 de la Ley de Comisiones de Postulación, que se debe contar con el voto favorable de las 2/3 partes de los integrantes de la comisión, que son 13 en total. Entonces, en ese sentido, lo que está ocurriendo es de que la Comisión de Derechos Humanos está confundiendo dos nóminas que se elaboran. La primera, de acuerdo al artículo 17 de la Comisión de la Ley de Comisiones de Postulación, donde se dicen cuáles son las razones de la exclusión y da 3 días para la presentación de las pruebas. Y termino con esto, porque en el artículo 20, que es el que aparece, en donde dice que cualquier persona puede presentar sus objeciones, pero no pone un plazo para presentar. Sin embargo, le dio los 3 días, que no está en el artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación y sí está en la número 17. Entonces, básicamente yo lo que estoy solicitando es que se restituya mi derecho de defensa para que yo, no solamente por haberlo solicitado sin ser notificado de ser citado y escuchado, también se cumpla con lo que dice el artículo 20 de haber sido notificado y escuchado. Entonces, esa es la razón por la cual yo acudo a ustedes, porque finalizo con esto. Esto es sumamente importante para la sociedad guatemalteca, porque los relatores contra la tortura, que son 5, no están haciendo su trabajo efectivo, que tiene que ver con velar por la condición de todas las personas que están privadas de libertad, que van desde los que están en los hospitales, especialmente el hospital neuropsiquiátrico, los que están en los albergues juveniles, que es una de las grandes tragedias de Guatemala, los adolescentes en conflicto con la ley penal, los reos que están en prisión preventiva, los reos que están en condena, los albergues de migrantes, las mujeres que sufren trata de personas y están en prostíbulos, y esto realmente ha pasado totalmente inadvertido y se cree que es función del Procurador de los Derechos Humanos, y no, es del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Penas o Tratos Inhumanos, Crueles y Degradantes. Entonces, estoy acá porque creo que optar a ese cargo es de un gravísimo riesgo para quienes queramos hacerlo, porque ni siquiera sabemos cuántas personas están privadas de libertad, que ese es uno de los motivos principales que tiene Guatemala de violencia. Entonces, se necesita personas que tengan experiencia, que tengan capacidad, pero sobre todo que tengan compromiso con Guatemala, poder cumplir con esa función. Estas personas están ganando 50,000 quetzales al mes. Son 250,000 quetzales mensuales los que están ganando sin hacer absolutamente nada, y no han estado presentes en todos estos problemas que se han dado en los albergues, en los lugares donde están los adolescentes en conflicto con la ley penal. Jamás han visitado el hospital neuropsiquiátrico, no están viendo la situación de todas las personas
que contra su voluntad no pueden irse, como el caso de los prostíbulos, que hay tanto problema de trata de personas. Entonces solicito atentamente que yo, así como ustedes me concedieron la posibilidad de exponer cuáles son los motivos para ocupar, para poder postularme, también que la Comisión de Derechos Humanos cumpla con escucharme para yo poder defenderme, lo cual no he podido hacer. Muchas gracias, abogado Mejía Dávila. Continuamos y finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Sara Edith Zamora Ordóñez, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, amparista y demás personas presentes en esta sala de vistas, tengan todos buenos días. Conforme al artículo 251 de la Constitución Política de la República, compete al Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de las leyes. En ejercicio de dicho mandato y en cumplimiento a su intervención obligada conforme a la ley de la materia, en el presente caso, el Ministerio Público externa el siguiente criterio. El presente amparo se plantea en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, por considerar, y el amparista reclama contra su violación a su derecho de defensa por considerar que se le ha excluido del proceso de selección de aspirantes al relator de la Comisión contra la Prevención de la Tortura sin haber sido citado y oído para defenderse de las tachas presentadas en su contra dentro de dicho proceso. Al rendir el correspondiente informe circunstanciado, la autoridad impugnada en el presente caso manifestó que el postulante, al igual que el resto de aspirantes, tuvo la misma oportunidad para presentar sus respectivas pruebas de descargo. La comisión fijó este plazo entre el 15 y el 25 de marzo del año 2017. Lo cual efectivamente así hizo el postulante, pues obra en los antecedentes y en las constancias que en efecto dentro de dicho periodo el postulante presentó por escrito lo que consideró pertinente en relación al descargo de las oposiciones presentadas a su participación. Conforme al artículo 20 de la Comisión de Postulación, en efecto, la comisión debe notificarle al profesional para que éste, dentro del plazo de 5 días, pueda presentar las pruebas de descargo respectivas. Como señalé, pues esto efectivamente así ocurrió. Sin embargo, y una vez transcurrido este plazo, el solicitante de amparo presentó un nuevo memorial a la comisión en el cual requería que se le concediera audiencia. Sin embargo, y como quedó establecido, pues este fue presentado fuera del plazo señalado por la comisión para presentar pruebas de descargo. Si bien era una audiencia lo que solicitaba, el asunto que él iba a tratar era relativo a las pruebas de descargo. De esa cuenta, en su informe circunstanciado, la comisión informó que no accedió a lo pretendido, pues había sido presentado fuera del plazo establecido para el efecto. Sin embargo, señaló además que las pruebas de descargo que presentó el solicitante fueron conocidas en audiencia en sesión del 22 de marzo del año 2017. Y en efecto se realizó la respectiva votación y fue el total de la comisión en votación quien aprobó que el solicitante quedara fuera del proceso. De esa cuenta, considera esta representación que fue la misma actuación del amparista el que llevó el proceso hasta el estado en que ahora se encuentra. Pues a juicio de esta representación, si lo que pretendía era ejercer su derecho de defensa en forma oral en relación a las oposiciones que se presentaron en su contra, debió haberlo presentado juntamente cuando presentó sus pruebas de descargo, pues al hacerlo en forma extemporánea, pues en efecto no fue posible para la comisión poder acceder a lo pretendido. De esa cuenta, el Ministerio Público concluye que la comisión ha actuado conforme a lo que establece el artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación, sin causarle ningún agravio al solicitante, pues ha actuado en ejercicio de las facultades que le confiere dicha norma. Por lo tanto, solicita a esta honorable Corte de Constitucionalidad que al dictar la sentencia respectiva deniegue el amparo por improcedente y que emita las restantes declaraciones que en derecho correspondan conforme lo establece la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Zamora Ordóñez. Se clausura la presente audiencia. Buen día.